Amén. Bien, 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 bien. ¿No? No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Funciona. Ya, ya, ya. ¿No? Una bendición el poder compartirles hoy la palabra de Dios. Vaya que yo me había puesto a pensar desde hace ya mucho tiempo qué le puedo compartir a la comunidad del seminario, inclusive a algunos hermanos y miembros de la iglesia. Y bueno, el Señor ya había maquilado desde hace tiempo este mensaje para ustedes. Japonés ni siquiera originalmente efectuados a las embarcaciones por pilotos de la Armada Imperial Japonesa contra embarcaciones de la flota aliada, específicamente de los Estados Unidos. Eso en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Estos pretendían frenar los avances de la flota aliada. Pero el detalle es este. Estos aviones, que eran considerados relativamente pequeños, cargaban 250 kilogramos de explosivo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que pretendían los aviadores, cuando atacaban la armada japonesa, los aliados, estos generalmente dirigían la artillería antiaérea al cielo. Se ven todas las oleadas de aviones que vienen en el cielo, pero estos hombres, muy astutos y muy diestros en lo que ellos hacían, volaban a una altura demasiado baja, probablemente indetectable para los radares de los buques. ¿Y qué hacían? Se impactaban directamente contra los cascos, dañándolos severamente, inclusive hundiéndolos. Gracias a esta táctica, de hecho, cerca de 100 embarcaciones aliadas fueron hundidas o dañadas en tal extremo que no pudieron seguir en su función dentro de la guerra. Tanto que, según los historiadores, esto dirigió todo el curso de la misma, porque los aliados en el Pacífico ganaron la ofensiva no gracias a la potencia de sus cruceros, sino al uso de sus portaaviones. Pero algo muy interesante también de esto, se tienen registrados solamente 400 ataques kamikazes. No son muchos, en realidad. Pero bueno, queda entendido que no venimos a hablar de eventos y sucesos históricos bélicos, aunque si gustan en otro momento podemos hablar de ellos. La verdad es que estos hombres, llama la atención cómo era su mentalidad, tenían siempre la idea de un propósito supremo. De hecho, se dice que el emperador Hirohito en aquel entonces era descendiente del sol, era considerado casi una semideidad. Y bueno, estos hombres estaban dispuestos y más que gustosos a sacrificar sus vidas por el cumplimiento de esta tarea. Y bueno, algo muy bueno es que también, hablando en nuestro contexto de los tiempos apostólicos, tenemos ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir por su fe en Jesucristo y el extendimiento del reino de Dios en este planeta. Esto es a los que hoy hemos de llamar kamikazes cristianos. Y bueno, déjenme les comento un poco de ellos. De hecho, podemos tener muchísimos ejemplos que vemos en la Biblia y en la historia del cristianismo. Podemos pensar en Santiago, que fue pariente del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén. Él fue arrojado de una altura de 30 metros desde un pináculo del templo, donde casualmente
también el Señor Jesús años antes fue tentado por el diablo. Santiago, en este caso, en el momento de caer al suelo desde los 30 metros, irónicamente sobrevivió. No obstante a eso, sus enemigos se acercaron a su cuerpo moribundo y lo terminaron de matar a golpes y a garrotazos, nomás para ver tantito. Pienso en Bartolomé también conocido como Natanael. Él fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y sufrió el martirio en lo que es hoy en día Armenia. Él fue desollado con un látigo hasta la muerte. O sea, lo latigaron hasta más no poder. Me llama la atención que supuestamente la medicina manifiesta que el cuerpo llega a un extremo donde ha recibido tanto dolor que los otros golpes que más adelante puedan infligirse no lo siente. Muy probablemente Bartolomé sufrió esta parte. Pablo, por supuesto, él fue torturado y luego decapitado por el emperador Nerón en Roma cerca del año 57. Simón, también conocido como el Celote, esta historia me quedó realmente horrorizado. Algunas fuentes mencionan que él de hecho fue atravesado por una lanza, pero otras fuentes, y me van a ayudar con la palabra que quizás me es difícil de expresar, fue aserrado. ¿Alguien tiene idea de lo que es esto? Todos. Haz de cuenta, imagínense, ¿han visto los leñadores canadienses? Que están en los grandes robles y tienen unos serruchos con ambas manijas de ambos lados y le están jalando, estira y afloja. Prácticamente esto hicieron con Simón, lo pusieron con sus piernas colgadas, agarraron este serrucho y lo fueron cortando hasta que lo hicieron 2 pedazos. Yo digo, qué horror. Ahora sí que, si alguna vez pensaron en Jason o en la masacre de Texas, muy probablemente se inspiraron en este tipo de eventos históricos. Y digo estos personajes por si alguna vez por equivocación llegaron a conocer de ellos, no por otra cosa. Policarpo, por supuesto, obispo de Esmirna, que fue quemado vivo en el año 155 de nuestra era. Otro que mucho tiempo más para acá fue también quemado por su fe, fue Juan Hus, precursor de la Reforma Protestante alrededor de 1415. Y bueno, vámonos también unos cuantos años para atrás. Jim Elliot y sus compañeros, para los que están llevando la clase de misioneros famosos, seguramente conocen su historia. Ellos, que fueron misioneros en la zona de las Amazonas, en Ecuador, algunos dicen que primeramente fueron atravesados por lanzas y luego fueron cercenados con machetes. O sea, fueron cortaditos para andar ocultándolos en algún lado. Esto fue hecho por los Aucas, una tribu de aquella región. Y bueno, también podemos hoy en día encontrar kamikazes cristianos. No estamos hablando solamente de mártires, sino de hombres y mujeres dispuestos a cumplir esta tarea. Yo he tenido la bendición de colaborar con un hombre. Él es el ministro Juan Ramírez, los de PIB lo han de conocer. Que a pesar de que es un hermano que ya tiene cierta edad, que está jubilado de un trabajo, él podría hoy en día en sus años dedicarse a estar en su hogar, disfrutar de su familia. Pero no, algo que me impresiona mucho, además de que es un hombre de mucha oración y mucho servicio en la iglesia, él siempre me ha dicho, Rubencito, mi oración del Señor siempre es esta, que mi vida pueda ser consumida en su servicio. Yo digo, wow, qué ejemplo de un hombre que ha recorrido tanto. Yo digo, Señor, ¿cómo quisiera poder igualar o imitar un poco de la vida de este hombre? Entonces, bueno, nos queda claro que estos hombres y mujeres kamikazes cristianos llevaron su pasión por el Señor Jesucristo y el Evangelio a otro nivel. Pero la pregunta de esto es, ¿qué los distinguía del resto de los seguidores o de los discípulos? Algo tenían, algo seguramente había en ellos. Gracias a Dios podemos contar con su santa palabra. Y en esto podemos encontrar en el pasaje de Hechos 20, del 18 al 24, ciertos indicios o características que a través de la vida del apóstol Pablo podemos definir de lo que es realmente un kamikaze cristiano. Primeramente, entendemos que un kamikaze cristiano se caracteriza por un arduo trabajo por el Señor. Un arduo trabajo por el Señor. Según el versículo 18 y 19, le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora,
he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Bueno, de este punto podemos encontrar dos principios. Primeramente está muy claro, habla de la humildad. El mismo apóstol Pablo lo menciona en Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Yo me pongo a pensar en esto y sobre todo le pregunto a ustedes, seminaristas, ¿esto es relativamente muy sencillo o no? En realidad no. Yo me pregunto, ¿quiénes de ustedes están al frente de una iglesia como pastores? Levanten su mano. ¿Nadie? ¿Roberto? ¿Said? ¿Al frente de pastores de jóvenes? ¿Al frente líderes de algún ministerio? Ahora sí, se levantan todos. La realidad es que sea cual sea el cargo que ocupes en tu congregación, los hermanos en la iglesia siempre van a tener un concepto o una idea que va por encima de lo que en realidad tú eres. ¿Por qué? Porque tú eres el que está en el seminario, tú eres el que se está formando, tú eres el más sabio, el más preparado, etc. A mí me encanta, me dicen, se me acercaban los hermanos de la iglesia y me dicen, Rubencito, ora por mí, tú que estás más alto. Digo, no, tú que estás más cerca de Dios. Y dice, sí, está bien, hermano, con todo gusto lo hago, pero no porque esté más alto significa que realmente esté más cerca de Dios, nada de eso. De hecho, Pablo en el texto original, y esto para la aportación de la clase de griega, se expresa a sí mismo como douleo. Esto quiere decir literalmente ser esclavo o estar sujeto a servidumbre. De hecho, el propio apóstol Pablo se menciona a sí mismo como el doulos de Cristo al inicio de la carta a los romanos. Por todo esto es vital que tengamos siempre un doble, un triple de cuidado, porque a fin de cuentas ustedes y nosotros, bueno, ustedes y yo somos los que vamos a responder delante de Dios por las personas que estamos pastoreando y sirviendo en las iglesias. Y vaya, para que te lo diga el apóstol Pablo, sabiendo quién era, pues es una tarea muy vital y muy grande. Pero bueno, eso es algo que realmente distingue al kamikaze cristiano. Otro segundo aspecto en este punto, el sacrificio. Dice ahí Pablo en Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No sé si se alcanzan a dar cuenta de unas palabras que utiliza. Vivo, santo, adorarlo o adoración. Como kamikazes cristianos y en general como siervos de la grey de Dios, es interesante tener en claro nuestra forma de vivir, ya sea tanto en lo íntimo, como somos en el seminario, como en lo público, como en las iglesias. Realmente yo estoy consciente que muchas veces en las iglesias, como no convivimos todo el tiempo con los hermanos, nos llegan a conocer genuinamente como somos. Y bueno, pero algo muy interesante. Muy seguramente tú en tu iglesia, pues sí, procuras que tu vida y tu persona sea un ejemplo a seguir de las personas que están ahí. Ejemplo en rectitud, ejemplo en honestidad, ejemplo en tu testimonio, yo qué sé. Y hay muchos miembros de la iglesia que en realidad esto no les queda muy claro. Y bueno, no quiero ser pesimista, pero no les interesa. Pero también no quiero ser tampoco tan pesimista. Pablo muy seguramente pasó por esta misma circunstancia. Y Pablo muy seguramente también sufrió en carne propia la desesperación o el desánimo, lo que lo carcomía por dentro, saber que los hermanos no se comportaban. Pienso mucho en la iglesia de Corinto. Sí, muchas cosas, mucho servicio, muchos dones. Pero el amor, ¿dónde quedó? ¿Qué es ¿de qué te sirve ser una iglesia próspera si no amas? También otra cosa y algo muy interesante que me llamó la atención de este pasaje, es que Pablo pasó por muchas pruebas y muchas acechanzas, de los cuales muchos vinieron precisamente de los judíos. ¿Quiénes son estos? Sus compatriotas. Quizás las personas que alguna vez Pablo se estuvo mezclando, hoy en día eran los encargados de hacerle la vida de cuadritos a Pablo. Tal como de hecho lo hicieron en Galacia en su primer viaje misionero, o en Tesalónica y en Berea en el segundo. De hecho, lo apedraron de tal forma que lo daban por muerto, imagínense. Otra cosa, un kamikaze cristiano
se caracteriza por una absoluta fidelidad al mensaje del Evangelio. Dice ahí el versículo 20 y 21. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y a los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. De esto podemos encontrar varios principios. Primeramente, el coraje para enseñar y exhortar, aunque esto no nos agrade. Seamos honestos. Dice ahí 2 de Timoteo 4, de 2 al 5, y seguramente lo van a reconocer. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad y irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Seguramente lo identifican, ¿no? Sí, este precisamente es el lema de nuestro seminario. Y fíjate que es muy curioso que Pablo menciona en este pasaje. Y el hecho de predicar la palabra no es solamente el hecho de pararse aquí y transmitir un mensaje de la palabra de Dios, que de hecho es complicado de por sí. Pero el puro hecho de corregir, reprender y animar a los miembros de la iglesia es en realidad mucho más complicado. Muchas veces, por el hecho de tener que reprenderlos, tener que animarlos, nos vamos a echar de gente enemiga encima. Pero bueno, Pablo así lo hizo, y Pablo nos deja a través de este pasaje esta enseñanza de lo que un kamikaze cristiano tiene que hacer a pesar de las dificultades o a pesar de que sea un acto incómodo o desagradable. Otro principio que podemos encontrar de esto es que un kamikaze cristiano procura encaminar a todos a tener una comunión con Dios por medio de dos cosas. Primeramente por el medio del arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Eso de labios del apóstol Pedro, cuando animaba a los creyentes a esperar con ansias el regreso del Señor, manifiesta estas palabras, en donde anunciar el arrepentimiento es vital para el plan divino. Y no sé si me entiendo esto. El Señor ha sido paciente. El Señor espera que todos procedamos al arrepentimiento. Pero una cosa muy vital. ¿Saben de quién depende esto a fin de cuentas? De todos y cada uno de nosotros. Si nosotros no hacemos esto, ¿qué esperamos? ¿Que quizás las piedras lo hagan? Es probable. Muchos así lo piensan quizás. Otro principio que podemos encontrar dentro de este apartado es reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice ahí 2 de Corintios 5, 19 y 20. Pero Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Yo quiero pensar en esto quizás como una noticia. No sé si quizás me vayan a entender esto. La noticia probablemente más maravillosa que ha visto antes y seguramente la más maravillosa que en algún día podamos llegar a tener. La noticia de que todo lo malo que yo he hecho queda completamente perdonado, que no tuve que hacer nada para ganarme el cielo, sino que es un regalo, y todo lo que tengo que hacer es aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Esto en realidad no tiene mucho de ciencia, pero es algo que a fin de cuentas nos tiene que incumbir a todos. Yo soy una persona completamente pensante en esto. Un verdadero cristiano tiene urgencia absoluta en transmitir este mensaje que hemos tenido, tal como Pablo lo dice aquí en la carta a los Corintios. Una tercera cosa es que un kamikaze cristiano
se caracteriza por una total dependencia de Dios. Una total dependencia de Dios. Dice ahí los versículos 22 y 23. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí. Solo sé que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Yo pienso en esto, y es un tema quizás hasta muy debatible y hasta cierto punto controversial. Ser movido por el Espíritu Santo. Hay varios ejemplos ahí en Romanos y en Gálatas. Dice Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Dice también Romanos 8:14, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Gálatas 5:25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esto, de entrada que les digo, que es muy difícil de definir, pero bueno, Matthew Henry señala que el ser llevado por el Espíritu es una forma de entender que el Espíritu Santo te mueve de una forma que es tan irresistible que no puedes decir que no ante esto. Tomando en cuenta que el propio Señor Jesús a veces se tomaba el tiempo, movido por el Espíritu, a apartarse y orar. Yo he aprendido con el paso del tiempo y sobre todo en mi estadía en el seminario, que lejos, sobre todo nosotros como teólogos, que todo le buscamos un significado, debemos dejar quizás de comprender a Dios y solamente ser más dóciles a lo que Dios nos quiere señalar. Hay una pequeña anécdota que a mí hasta hoy en día no entiendo. Una vez tenía una reunión con unos colaboradores en el VIPS de satélite. Y me enteré de la noticia de que una joven estaba muy delicada en el hospital. No sé cómo, no sé por qué. No me pude resistir a esto. Y dije, tengo que ir al hospital, tengo que pararme delante de su familia. Sin sentido alguno. Dicho y hecho, el hospital estaba a 5 minutos. Un colaborador me fue y me dejó. Me presenté delante del papá. Quiero entender que quizás hasta cierto punto él se lo esperaba. Que él me dijo, esta mañana yo clamé a Dios y dije, Señor, yo quiero que tú pongas los medios o las personas necesarias para que yo pueda volver a tu camino. Yo me quedé, wow. Para no ser el cuento largo, esta chica sanó una semana después, una cosa así. El papá abrazó una fe en Cristo, muy admirable, y se ha sujetado a su mano y ha empezado a caminar con él. Tanto así que está sentado aquí en la segunda banca el día de hoy. Este hombre, Sergio, ha llegado a la iglesia, ha tomado su decisión por Cristo y ha empezado a caminar con él. Todo porque en un momento clamó y porque quizás uno de nosotros, porque pudo haber sido cualquiera, no estoy diciendo que yo me jacte de esto, no, nada de eso. Pero cuando realmente queremos ser sensibles al oír de Dios, Dios puede hacer muchas cosas con nosotros y a pesar de nosotros. Si quieren algo, ahorita pueden hablar con él al final, puede dar testimonio de todo esto. Otra cosa que podemos entender de este principio, una total dependencia de Dios, aunque esto implique sufrimiento. Qué delicado. Dice ahí Colosenses 1:24, de labios del apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne todo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y digo, wow, qué maravilloso hubiera sido tener un pastor como Pablo. Es interesante que él tenía en mente el sufrimiento, tenía muy presentes los sufrimientos del Mesías, que de hecho culminaron precisamente con su crucifixión. Por supuesto sabemos los cristianos que este padecimiento no tiene virtud para redimir el pecado, pero Pablo comprendía lo que es el precio de pagar para que el evangelio avance en un mundo hostil, oscuro, y donde el maligno tiene fuerza y tiene poder. Por esta causa la aceptaba con sumo gozo. Sea o no que Pablo estuviera consciente de lo que le sucedería en Jerusalén, él obedientemente siguió ese mover de Dios, aunque esto a la larga
ya bien sabemos la historia, le tendría, deparaba en su encarcelamiento y posterior martirio. Y como conclusión, pienso en el versículo 24, mi versículo favorito. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. A mí me encantaría, yo les podría decir que este versículo habla por sí mismo. Pero bueno, también se me vino a la mente otro pasaje que el propio Pablo dice en Filipenses. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía la perfección de la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Wow. Por eso es que yo digo, este es un kamikaze cristiano. Realmente tú te pones a pensar en la vida que has dejado. Dejas un trabajo, un departamento, un coche, amigos, una relación, yo qué sé. Pablo dice, todo eso es destino por basura, por nada. Si nos queremos quejar del ministerio o del seminario, de tener que estar en ese lugar, yo digo, en realidad lo que tú tenías antes era basura. ¿Cómo te puedes quejar de esto? Nosotros que hemos sido llamados por Dios para estar enrolados a algo que es tan delicado como su servicio, debemos cumplir tal como el ejemplo que Pablo y muchos hombres y mujeres nos ha dejado, de entregarlo o dejarlo todo, sacrificarlo todo, para una sola cosa. Y este es mi sentir. Yo conocí más a Pablo a través de este mensaje. Que toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra sea doblada. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si tú quieres decir hoy, yo quiero ser un kamikaze cristiano, ponte de pie, que vamos a orar.